Uso Uy, Orales. Eh, buenas noches, licenciado. Solo para informarles y disculparme, pero estoy un poquito mal de la garganta. Pero vamos a continuar porque la idea de hoy es llegar a donde ustedes están. Ustedes están viendo la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, la idea de hoy es llegar a esa jurisprudencia, llegar a donde ustedes están para una mejor comprensión, porque les recuerdo que el día lunes pues ya empezamos con los primeros tres grupos. Primeros tres grupos el día lunes. Después posiblemente vamos a aumentar a cuatro, pero al menos ahora el día lunes con tres grupos. Por favor, ya los primeros tres grupos tienen que estar listos. De unas prepárense los otros tres o los otros seis, porque el grupo que no pasa ya perdió, entonces pasamos los otros automáticamente. Entonces, todos ya listos para el lunes, por favor. Bueno, lo que ustedes están viendo, hoy vamos a conocer el origen. El origen deviene de la protección regional de derechos humanos. Ya tenemos la protección interna, la protección mundial a través de las Naciones Unidas, pero también es importante la protección regional. Y la protección regional la da la OEA con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De hecho, fue creada en el año de 1959, 10 años antes de la creación del Pacto San José, que ya en el Pacto San José se incorpora prácticamente a la comisión esa parte. Pero ¿qué importancia tiene la comisión? Bueno, la comisión efectivamente es la que se encarga de hacer los estudios, informes y también recibe denuncias individuales o denuncias de los estados sobre violaciones o presuntas violaciones de los derechos humanos. Y todo esto lo contiene el Pacto San José y por eso desde ya les invito a que empiecen a leer su Pacto San José. El Pacto San José tiene tres partes claramente bien diferenciadas, es pequeñito. La primera parte habla de los derechos humanos, especialmente de los derechos civiles y políticos, los derechos individuales. La segunda parte ya los sistemas de protección, que es Comisión y Corte Interamericana, donde ustedes están. Y de último tenemos una parte que son las disposiciones generales o finales. Entonces, la idea del pacto que conserva todos los derechos civiles y políticos y que en el año de 1988 se tuvo que crear el protocolo de San Salvador, porque el protocolo de San Salvador es un anexo al Pacto de San José. El Pacto de San José, como ustedes lo verán, solo se refiere a los derechos civiles y políticos, solo los derechos individuales. Entonces, ¿y los derechos colectivos qué? Los derechos económicos, sociales y culturales, ¿qué? Entonces fue ahí donde se hizo necesario un anexo y se promulgó el protocolo de San Salvador. Ese protocolo de San Salvador concretamente tiene esos derechos económicos, sociales y culturales. Entonces, el Pacto de San José, que se incluyó la comisión que ya existía y después también se creó la Corte Interamericana. Entonces, vamos a entender hoy que para qué sirve uno y para qué sirve la otra. Por ejemplo, en Guatemala, los simples ciudadanos guatemaltecos, hacemos valer nuestros derechos humanos, cualquier circunstancia, derecho de defensa, falta de notificación o injusticias notorias o cualquier situación. Entonces, llegamos a las instituciones públicas, a los órganos jurisdiccionales, a hacer valer y a solicitar estos derechos fundamentales. Pero resulta que el Estado de Guatemala, a través de sus organizaciones, de sus funcionarios, de sus jueces, de sus magistrados, nos siguen violando nuestros derechos fundamentales. Entonces, se necesita llegar hasta la última resolución. En el caso concreto de Guatemala es la Corte de Constitucionalidad. Es la última resolución a donde podemos llegar. Entonces, recibiendo la última resolución donde todavía se nos siguen violentando los derechos humanos, ¿qué nos queda? Acudir al ámbito regional. Y el ámbito regional, lo primero que tenemos que acudir
es a la Comisión Interamericana. No es a la Corte, eso que quede claro, por favor, es a la Comisión Interamericana. Nosotros no tenemos facultad de acudir directamente a la Corte, no podemos. Entonces, en un caso concreto, después que el Estado nos violó los derechos fundamentales, a donde tenemos que acudir es a la Comisión Interamericana, y la sede de la Comisión está en Washington. Entonces, tenemos primero, requisito sine qua non es agotar todos los recursos internos. Eso es fundamental. Agotar todos los recursos internos. Después de agotar los recursos internos, tenemos un plazo máximo de 6 meses. De 6 meses para acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. O sea, vuelvo a repetir. Agotamos todos los recursos internos y después nos vamos a la Comisión Interamericana a un plazo máximo de 6 meses. ¿Cómo llegamos a la Comisión Interamericana? Pues es muy fácil. Usted se mete a Google y en Google hay un formulario. Y ese formulario de denuncias ante la Comisión Interamericana, entonces tiene que llenar el formulario. Y de ahí lo envía vía correo electrónico. O sea que es fácil acudir a la Comisión Interamericana. Eso sí, tiene que llenar todo el formulario donde aparecen los requisitos de haber agotado todos los recursos internos, el plazo correspondiente y establecer qué derecho se le violentó, qué derecho del pacto, qué derecho de las convenciones internacionales de derechos humanos se le violentó. Entonces, se va a la Comisión Interamericana. Sobre agotar todos los recursos previamente, hay unas excepciones que vale la pena que lo sepamos. Por ejemplo, cuando no existe recurso alguno en el Estado, entonces se puede acudir directamente a la Comisión Interamericana. O existe un retardo ya malicioso del procedimiento o del proceso, entonces también se puede acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o que les impidan hacer valer un recurso. Entonces, esas son las 3 vías excepcionales para acudir a la Comisión Interamericana. Pero la regla fundamental es agotar todos los recursos internos para ir a la Comisión Interamericana. ¿Qué pasa en la comisión? Pues la comisión hay 3 elementos importantes. Primero es que usted puede pedir medidas cautelares. Esto es muy importante. En la denuncia electrónica usted lo manda a Washington vía correo electrónico y ahí de una vez puede solicitar medidas cautelares. Las medidas cautelares tienen que ver por la gravedad de la situación, la urgencia y la posibilidad de un daño irreparable para que lo tomen las medidas cautelares. Es importante, aquí en Guatemala se ha dado muchas medidas cautelares a jueces, fiscales, magistrados que sienten que su seguridad está pues poniéndose en mucho peligro. Entonces hacen y solicitan las medidas cautelares y la comisión se las otorga y obliga al Estado a brindárselas. En el caso de la pena de muerte era recurrente también que les otorgaban las medidas cautelares. Entonces, frente a la Comisión Interamericana hay 2 procesos, un proceso de admisibilidad y un proceso de fondo. Proceso de admisibilidad, pues su mismo nombre lo dice, un proceso de admisión, donde también se le corre al Estado. Ahí es usted como ciudadano versus el Estado, versus su Estado. Entonces, y la comisión como el árbitro. Y la comisión le da audiencia al Estado, obviamente. El Estado se puede oponer o puede hacer cualquier argumento. Y ya con esto pueden, se le encarga a un grupo de trabajo para que el grupo de trabajo determine si llena los requisitos de admisibilidad o no su denuncia. Si se logra otorgar la admisibilidad de su denuncia, entonces pasamos a la siguiente fase, que es la de fondo. En esa de fondo ya hay un procedimiento de audiencias al Estado, audiencia a su persona, pueden irse también hasta a una investigación del país, a una investigación local para ver las situaciones de la denuncia.
Y al final de cuentas la comisión puede plantear, esto es una de las cosas bien importantes, una solución amistosa. Una solución amistosa entre el ciudadano, entre el individuo y el Estado. Y puede hacer que lleguen a un acuerdo, una conciliación y termine la denuncia. El Estado puede aceptar, el Estado puede reconducirse y terminar. Pero puede hacer que no acepten la solución amistosa, ¿verdad? Y como no se acepta la solución amistosa, entonces viene la comisión y analiza todas las circunstancias de la denuncia, de las pruebas que se tengan, y ya con esto la comisión puede decidir. Y decide que sí existe para la comisión una violación a sus derechos humanos. En consecuencia, la comisión ya puede decidir, esto es lo importante, la comisión puede decidir, es solo la comisión puede decidir, perdón, jovenazo, perdón, solo la comisión puede decidir acudir a la Corte Interamericana. O sea, no es usted como ciudadano, como individuo, no puede ir usted directamente a la Corte. Es la comisión. Pero la comisión ya ha tenido ese proceso de admisibilidad y el proceso de fondo con pruebas, con elementos, con audiencias, con visitas al país, si es posible. Ya con eso, con todo esos elementos de prueba, la comisión puede decidir si este caso amerita que vaya a la Corte Interamericana. Por eso que ustedes miran en sus sentencias solo la participación de la comisión versus el Estado, porque la comisión es el ente que decide llevar el caso a la Corte. Aquí no es usted, aquí no somos nosotros. Nosotros solo terminamos con los recursos internos del país, hasta ahí terminamos. Y ya de ahí, usted ya es la comisión. La comisión investiga, la comisión analiza y después la comisión llega al entendimiento que sí existe violación a sus derechos humanos. Como consecuencia, la comisión decide llevar el juicio ante la Corte Interamericana. O sea, bueno, perdonen, lo voy a repetir tanto esto, pero es que es importante. No podemos acudir nosotros directamente a la Corte. No podemos. Tiene que ser única, exclusivamente la Comisión Interamericana. Por eso era necesario llegar a este punto, porque ustedes arrancan el día lunes. Entonces ya el día lunes ya saben ustedes todo este mecanismo que hay que llegar para ir a la Corte. Entonces viene la comisión, y si la comisión decide que este caso sí lo conozca la Corte, entonces la comisión presenta la demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ya la comisión presenta la demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que la sede de la Corte está aquí en San José de Costa Rica. Bueno, es decir, Comisión, Washington, Corte, San José de Costa Rica. Al menos está su sede central administrativa de la Secretaría. Entonces, la comisión acude a la Corte. Usted no, es la comisión la que acude a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí, don Cristian, cuénteme. Sí, buenas noches. Pues eso estaba observando del caso que nos tocó a nosotros. En uno de los párrafos dice: estos hechos se encuentran acreditados por testimonios y documentos presentados, ¿verdad?, que hacen que la Corte sea competente, que es lo que dice la comisión, ¿verdad? Así es. Que eso es la comisión es la que investiga y desarrolla. Exacto. Es como el MP. Ajá, así. Así es la comisión. Entonces, ya la comisión presenta pero es cuestión de la comisión. O sea, aquí ya usted sí le hacen la consulta y todo el asunto, pero ya es decisión de la comisión. Lo presenta la Corte. Ya la Corte también se pueden pedir medidas provisionales.
ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero eso ya lo hace la comisión. Y en la Corte Interamericana hay dos procedimientos, un procedimiento escrito y un procedimiento oral. El procedimiento escrito es el que con la demanda determina que cumple con los requisitos, y si no, pues puede subsanar la comisión, y ya admitida la demanda, pues se le da la audiencia correspondiente al Estado, ya jurisdiccionalmente, para que el Estado se pronuncie en cuanto a la demanda y puede plantear excepciones. Por eso ustedes, cuando han leído sus sentencias, dicen excepciones. Los estados muchas veces presentan excepciones: caducidad, prescripción o no competencia de la Corte, o tiempo fuera del tiempo del periodo de competencia de la Corte, porque hay un tema bien importante. En el Pacto de San José, cuando ustedes lo lean, textualmente dice ahí que los estados, no basta con el hecho de ser parte del Pacto de San José, no, se necesita por escrito que los estados haber reconocido la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, aparte de que usted es la parte de que los estados son parte del Pacto de San José, se necesita un reconocimiento por escrito, taxativo, donde el Estado sí acepta la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin ese escrito, la Corte no tiene competencia sobre el Estado. Adivinen ustedes qué estado del continente americano no ha aceptado, y de pronto que nunca va a aceptar, la jurisdicción de la Corte Interamericana. Eso exactamente. Estados Unidos. Como bien dicen, ¿verdad? Estados Unidos participa en todo, dialoga en todo, presiona en todo, pero no firma nada. En cambio, el guatemalteco no participa en nada, no hace nada, no redacta nada, pero sí firma todo. Yo no estoy en contra de que seamos parte de la Corte. Para mí es genial y es importante. Pero Estados Unidos no es parte de la Corte Interamericana. Por eso es que no hay denuncias, ni hay sanciones, ni nada contra Estados Unidos. Pueden matar a inmigrantes, niños, lo que sea, todos los abusos de derechos humanos, pero no hay una corte que los sancione porque no es parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, después de las excepciones y declarar ya sin lugar las excepciones, entonces viene ya el procedimiento oral, que el procedimiento oral es una serie de audiencias presenciales, orales, públicas, donde participa la comisión versus el Estado. Se recuerdan que en la comisión participaba el individuo versus el Estado. Aquí en la Corte las partes cambian. En la comisión versus el Estado. Que a través del reglamento del año 2010, de una reforma al reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya se permite la presencia y la participación de las presuntas víctimas. Esto es importante. Antes nada, antes solo era comisión versus Corte, versus Estado. Hoy no, hoy ya es la comisión y se le da un grado de participación también a las presuntas víctimas. Entonces, ya con las audiencias viene la Corte Interamericana y emite la sentencia. Son ese flujo, perdón compañeros, son esa cantidad de sentencias que ustedes han leído o que están leyendo. Para que vean entonces el recorrido que hay que tener. No solo como arte de magia llegó ahí a la Corte y automáticamente se condena al Estado, no. Todo ese recorrido. Primero, los asuntos internos. Primero, acudir a lo interno. Primero, agotar todos los recursos internos. Agotados los recursos internos, tenemos que ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana hace este tema de admisibilidad y el análisis de fondo con una posibilidad de solución pacífica. Y si no, pues la comisión decidirá acudir a la Corte Interamericana. Pero solo es la comisión.
En eso alguien por ahí hizo un esquema muy importante, muy interesante, que a veces en la comisión se tardan hasta 9, 10 años, 11 años unos procesos en la comisión. O sea, ahí es donde se discute, ¿va? Donde está la justicia rápida. Y después ya se va a la corte, que la corte tarda unos 2, 3 años en los juicios, ya es mucho menor, pero siempre se ha tardado. O sea, todo ese recorrido. Primero el asunto interno, después a la comisión, y si la comisión decide, demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y es lo que ustedes muy finamente están leyendo. Y por eso les decimos que nos aporten los hechos del por qué llegó a la Corte, la resolución obviamente de esos hechos de la Corte Interamericana, pero algo muy importante y que es el segundo tema que necesito ver a partir del próximo lunes, son esas definiciones, esos conceptos importantes que nos proporciona la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Porque si bien es cierto, la Corte sanciona a un Estado y la sentencia va dirigida a ese Estado, ¿está bien? Porque ese Estado es el denunciado, ese Estado es el sancionado y ese Estado es el obligado a la reparación. Pero también no es menos cierto que entender que la Corte Interamericana de Derechos Humanos es el órgano superior de interpretación de los pactos y convenios en materia de derechos humanos. Es el ente superior de interpretación. Entonces, todos los elementos, los conceptos que de ahí emanan de las sentencias, aunque no sean directas para Guatemala, sí son de conocimiento y de obligación para todos los demás estados, porque es el máximo ente de interpretación del Pacto San José y los convenios internacionales en materia de derechos humanos. Por eso es muy importante conocer la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es más, muchos juzgadores, muchos jueces, magistrados, se apoyan en definiciones muy importantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dan muchas luces porque son estudios bien profundos sobre el materia de derechos humanos. Ustedes lo están leyendo. Como anécdota, y que espero que algún día esto pueda modificarse para el continente americano, el continente europeo en el año de 1998 determinó desaparecer la Comisión Europea de Derechos Humanos. Porque los europeos, al igual que los americanos, tenían Comisión Europea de Derechos Humanos y Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y tenían que hacer todo el trámite que hoy nos toca a nosotros. Pero a partir del 98 dijeron, ¿para qué la comisión? Mejor que el ciudadano europeo, después de terminar sus asuntos internos en su estado, acuda directamente al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero esos son los europeos. Nosotros no. Nosotros todavía tenemos que pasar a la comisión y si la comisión decide, nos vamos a la Corte Interamericana. Entonces, son grandes avances desde mi punto de vista que han hecho los europeos o hicieron los europeos en el año 98. Que de hecho hoy día, cuando un ciudadano europeo siente que el Estado le violentó sus derechos humanos, acude directamente al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que tendrá sus requisitos y formalidades correspondientes, pero acuden directamente al Tribunal Europeo. Algún día espero que esto llegue aquí para el continente americano, máxime que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, uno de los grandes problemas que tiene es financiero. Es financiero. No puede, la Corte Interamericana no tiene sesiones todos los días. La Corte puede sesionar creo que unos 3 o 4 veces al año. Sesiona 1 o 2 semanas. Porque si bien es cierto, tienen su sede en Costa Rica, pero también es cierto, los jueces no devengan un salario. Ellos solo están por dietas de conformidad a las reuniones que tengan. Y muchos estados los apoyan
directamente a la Corte por las cuestiones financieras. ¿Es triste? Sí, es triste. Distinto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, están todos los días trabajando. Pero entonces aquí, si desapareciéramos a la comisión, todo ese dinero nos vamos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y a un tribunal más fijo, permanente, jueces de lunes a domingo, pues esto sería mejor. Aquí en Guatemala yo recuerdo que ha venido como 2 o 3 veces la Corte Interamericana a sesionar, a tener sus sesiones. Creo que he estado 2 veces en un hotel y otra vez en el Palacio de Justicia. Ahí han celebrado sus sesiones. Por lo mismo, porque no tienen, si bien cierto, lo tienen en San José de Costa Rica, pero a veces los estados les colaboran para que ellos sesionen ahí, y es una forma de recompensar a los jueces, porque ellos no tienen salario. Desde ahí es el gran problema que tenemos, pero a pesar de esto, miren las sentencias que se obtienen, miren los grandes logros que hemos obtenido. Ustedes ya lo van a narrar en su momento, máxime con tantas sentencias que Guatemala tiene. Han sido enormes las cantidades de sentencias que tenemos en contra, obviamente, y las grandes reparaciones, pero más que todo, las conceptualizaciones que sí tienen incidencia y han tenido incidencia en nuestra jurisprudencia y en el proceder de muchos actos. Pero eso es gracias a llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, jovenazos, eso es lo que yo quería el día de hoy, llegar a empatar lo que ustedes ya tienen. Ya ustedes tienen su sentencia, ya van a saber que esa sentencia tiene su recorrido. Desde el derecho interno, agotar todos los recursos. Perdón, que me está afectando la garganta. Todos los recursos, agotar todos los recursos. Tenemos 6 meses para llegar a la Comisión Interamericana. Recordemos que por email se puede acudir con el formulario que tienen en Google. Y ya de ahí, ya la comisión se encargará de notificar al Estado, notificarles a ustedes, ver una solución pacífica a su conflicto. No lo hay y la comisión determina que existe violación, y a partir de ahí puede decidir ir a la Corte Interamericana. Ya la Corte, pues ya sabemos el procedimiento escrito y procedimiento oral que se hace ante la Corte. Sí, doña Silvita, cuénteme. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañeros. Me surge una duda. Cuando usted dice notifica al Estado, sí, ¿a quién específicamente? ¿A qué entidad? ¿Y quiénes son los encargados de ir a representar a Guatemala a las audiencias? Muy buena pregunta. Estos son los canales diplomáticos. Aquí se tendría que notificar al Ministerio de Relaciones Exteriores, y las Relaciones Exteriores ya le notifica a la PGN, que es la encargada de representar al Estado, en el caso de nuestro Guatemala. Muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra duda, compañeritos? Lo importante es, y es lo que yo más añoraba, tener aquí, que ustedes supieran ese recorrido, porque ahorita ustedes están directamente con la jurisprudencia de la Corte. Ahora ya van a saber que por qué comisión versus Estado, que ya la comisión, pues obviamente es la que conoce y ha analizado, ha investigado el caso a profundidad para pasarlo a la Corte Interamericana. Don Cristian, cuénteme. Sí, solamente un comentario de simple observación. Me parece muy interesante que el Estado siempre ha tomado como la misma actitud negacionista de los hechos desde 1985, ¿verdad? Hasta hoy, con Búcaro, ¿verdad? Entonces, sí me parece muy importante el aspecto de la solución amistosa que propone la comisión, ¿verdad? Que sí tiene que, el diplomático tiene que escuchar no decir, no, nosotros no fuimos, y al rechazar la acusación, sino acercarse y decir sí, en qué podemos servir, ¿verdad? Porque sí hay una solución amistosa para que no lleve todo este proceso que causa un desgaste para la institución, para el país, para la familia, para
los hechos, ¿verdad? Que al final se terminan probando, porque la comisión, pues ahí, como usted dijo, es como un MP, ¿verdad? Así es. Así es. Muy bien, don Cristian. Don Peter. Buenas noches, Lick. Sí. Mire, solamente con una consulta. Me puse a investigar quién representaba al Estado cuando se dan estos litis. Vi que, o bueno, llegué a la conclusión de que es la COPREDE, o estoy equivocado. Antes era la COPREDE. ¿Y ahora? Este gobierno vino, de hecho, este gobierno desapareció la COPREDE y puso otro nombre, pero que de las mismas funciones. Ahora es la PGN. Es la PGN. Ok, digamos, esto en algún lado está estipulado, digamos. Esto fue el gobierno, como es el presidente es el que a la larga es el representante. Entonces designó a la PGN. Ellos son los que acuden ahora a la Comisión y a la Corte Interamericana. Ok, digamos, es el gobernante de turno el que decide quién es el que lo va a representar. Exacto. Ok, muchas gracias. ¿Qué pasó aquí? Así en este periodo. En este periodo, digamos, en una consulta en futuros periodos, me imagino que vuelven a revivir la COPREDE o algún órgano así, o seguirá quedando. Es que existe, en lugar de la COPREDE, pues no me acuerdo cómo se llama el nombre, pero le quitaron la función de representar al Estado en el ámbito internacional. Antes sí era la COPREDE, antes era la que... Y había unos problemas ahí serios, porque ¿será que la COPREDE tiene la representatividad del Estado, verdad? Ya. Ok, licenciado. Muchas gracias. Ok. Muy bien, ¿no? Interesante todo esto y lo que yo más quería era que empatara donde ustedes están, porque ya el día lunes empezamos a ver este tipo de jurisprudencia, de varios casos muy interesantes, unos más complejos que otros, pero lo que yo más quiero resaltar es no solo conocer los casos, porque es importante, estamos viendo derechos humanos y no saber que el Estado de Guatemala ha sido sancionado y por qué razones y de qué manera ha sido sancionado, sino que también esos elementos conceptuales muy importantes que ha impuesto la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es más, si ustedes han leído las sentencias de la Corte, muchas de ellas también se fundamentan en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Hay unas cosas preciosas que han salido del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y que la Corte Interamericana los ha hecho propios, con la citación correspondiente. Entonces, esto es lo que realmente hasta aquí quería llegar para empatar ya con lo que ustedes empezamos a partir del día lunes. Y con las 1000 disculpas por el tema de la garganta, pero son situaciones que yo creo que es la temporada que nos está afectando. Si tienen otro comentario, por favor, o otra duda. Si no, nos miraremos ya el próximo lunes con los primeros 3 grupos de exposición. Por favor. Bueno, buenazos. Pasen ustedes buenas noches. Tengan un buen fin de semana y nos miraríamos. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciada.